Nos acompaña Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina, en esta mañana de lunes. Gracias por estar y próspero año para vos y para todos los productores porcinos. Bueno, gracias Silvio, Julio, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿qué año fue el 25 para la producción de cerdo en la Argentina? Bueno, 2025 fue un año bastante cambiante, ¿no? Arrancó muy bien, tuvimos un primer semestre bastante estable, con un precio que había aumentado, digamos, y después una estabilidad de consumo, digamos, tracción de consumo y demanda de cerdo que fue muy buena, a contramano de lo que había sido 2024. Pero después en el segundo semestre hubo algunas modificaciones, costos de producción en alza, ¿Cuánto? un 50%, un poco más del 50%, con un precio del cerdo que en el año aumentó alrededor del 18%, el cerdo en pie, un 18-19% aproximadamente, muy por abajo de la inflación, y un precio que quedó planchado, ¿no? Ese segundo semestre lo que empezó a generar es ver cómo también se va dando un cambio en el modelo de la producción, en donde se tiende a tener un mayor volumen y un margen más pequeño en las ganancias. De eso venimos, de ese panorama. Un segundo semestre con precio estable para el precio que recibe el productor, el del capón, y con costos que crecieron un 50%. ¿Cómo proyectan el 26 con ese escenario con el que cerró el 25? Bueno, con cautela, ¿no? Lo que estamos viendo es que la producción en 2025 aumentó un 3%, ¿no? Que es una de las cadenas productivas que ha crecido en los últimos 20 años de manera constante. Creo que es la única, ¿no? Que muestra crecimiento constante todos los años, proyectando también con una mayor oferta dentro del mercado, pero contrastando con lo que es la importación, ¿no? La preocupación viene también por este choque que se genera en el aumento en la producción y también en el aumento de la oferta que hay de importado, ¿no? En este caso, Pongámosle apellido a la importación. ¿De dónde llega todo? de Brasil, 98% de Brasil. Y es una importación que entra para romper el mercado, básicamente, porque lo que genera es ingreso a un producto con menor precio, lo que te hace que vos tengas que competir con un producto, ¿no? Que ha sido producido en condiciones, digamos, en otras condiciones que son las que tenemos aquí en Argentina, y en ese caso cuando uno tiene que integrar la media res, tiene que empezar a trasladar los precios de tal vez los cortes más apreciados en el mercado interno al resto de los cortes, tratando de equiparar esa competencia, y lo que hace es generar un desbalance en la comercialización. En volumen, ¿qué tan importante es la importación para tomar dimensión de esta problemática que están denunciando ustedes ya hace tiempo? En volumen, si lo comparamos en toneladas, no es significativo, ¿no? Ahora, si lo comparamos por cortes ingresados, ahí es el problema. Y ahí esa es la mirada que hay que tener, porque se tiende a minimizar el conflicto, el problema que tenemos, que es la importación, mirando las toneladas importadas, pero cuando uno mira la cantidad de piezas que ingresan y se comparan con las producidas en Argentina, tuvimos el desafío en el mes de septiembre cuando se importaron la misma cantidad de bondiolas que se produjeron en el país. Entonces, cuando tenés que competir la misma producción de bondiolas en Argentina contra la misma... Perdón, subraya eso. ¿En septiembre qué pasó? Se importaron la misma cantidad de bondiolas que se produjeron en Argentina. Entonces, cuando tenés que empezar a competir y desarmar la media res, ahí el traslado de precios al resto de los cortes tiene que ser muy importante y la comercialización se rompe. Tenés que bajar todos los precios para poder competir, y en ese caso te das cuenta que estás trayendo un producto significativamente más barato, que se produjo con condiciones mucho más favorables que acá en Argentina, y que en el mercado interno te está rompiendo los precios, ¿no? Entonces pareciera que el importado está poniendo el techo a lo que es el precio del cerdo. Agustín, ¿y cuáles son esas condiciones más favorables que tiene Brasil? Porque si yo me pongo en abogado del diablo, el gobierno te diría, bueno, compitan libremente. Pueden salir ustedes también a exportar y buscar mercados y hacer eso mismo en otro lugar. Bueno, principalmente hoy la producción y gran parte de lo que ingresa al país se produce con promotores del crecimiento. Eso te mejora la productividad en el orden del 10%, cosa que acá en Argentina, y algo que estamos conversando ya hace mucho tiempo con el gobierno, tenemos una normativa, una resolución que permite esa utilización, pero que no está reglamentada, ¿no? Y desde la producción no se quiere utilizar un promotor del crecimiento. Entonces, lo que estamos reclamando hace tiempo es que se dé baja, se derogue esa resolución, que también nos complica la exportación, porque cuando alguien quiere importar carne de cerdo de Argentina, puede ver la normativa y puede decir, che, pero vos estás utilizando promotores del crecimiento para producir. No lo utilizamos nunca y no lo queremos utilizar.
Esa es, digamos, una de las principales diferencias que tenemos con Brasil, además de las políticas públicas que ya vienen manejando hace muchísimos años, que hablan de un país que entendió que el modelo agroexportador es el que te genera divisas genuinas y en gran cantidad, y también todas las facilidades impositivas que cuenta el país vecino. Que acá en Argentina hoy seguimos luchando con un IVA inversiones que te frena el crecimiento del sector, y los saldos técnicos que los productores siguen acumulando año ¿Cuál tras es el año. saldo técnico que tiene la industria del cerdo en la Argentina? No tengo tenés ese el número, pero número. imagínate que un productor chico a mediano tiene 200 millones de pesos atascados en el sistema en un año, ¿no? Es descomunal, imagínate lo que pueden ser los productores grandes. Y cuando eso lo trasladas a la inversión, que las inversiones en el sector porcino son grandes, es un saldo que no recuperas nunca. Por más que la normativa y la ley prevé una devolución anticipada, en la práctica no sucede. Hablaste de un crecimiento del 3% en la actividad del año pasado. ¿De qué forma se crece? ¿Quiénes invierten para ese crecimiento? ¿De qué forma se invierte para ese crecimiento? ¿Y cuánto se consume a partir de ese crecimiento, no? Sí, el crecimiento fue del 3%, que principalmente se da en una mejora en la eficiencia de la producción y también en la faena de animales más pesados, ¿no? Digamos No hay que tanta nueva inversión en infraestructura para provocar ese crecimiento. ha habido, pero no significativamente como debería haber si tuviésemos todas estas medidas que favorecieran la inversión, ¿no? Pero hoy el consumo ha aumentado, digamos, experimentamos un 10% en el crecimiento en el año del consumo de carne de cerdo. Esto es unos 19 kilos aproximadamente por habitante al año, que muestran también lo que es la aceptación del argentino para la carne de cerdo, ¿no? En los últimos tiempos. Ha aumentado de una manera muy significativa y va a seguir aumentando también porque vean la brecha que tenemos con la carne vacuna. Digamos, la carne de cerdo aumenta. Nunca creo que hubo una brecha tan grande como la que se produjo el año pasado. No, es más del 50% en varios casos. Y estamos hablando de una proteína animal de extrema calidad, ¿no? La carne de cerdo. Entonces, en ese sentido, creo que el consumidor lo ha notado, lo ve en el mostrador la diferencia de precio, pero también se da cuenta que cuando lleva a la mesa carne de cerdo, consume una carne de suma calidad. Siempre hablamos de la producción de cerdo y del consumo interno, nunca de exportación de carne de cerdo. ¿Se exporta carne de cerdo a Argentina? Se exporta, no como debería exportarse, pero sí es una de las miradas estratégicas que tiene el sector. Sabemos que la exportación es sumamente importante para equilibrar el mercado interno. Digamos, no hay mercado interno que resista consumiendo todo lo que se produce. Hoy el 98% se destina al mercado interno, al consumo interno, y el 2% va a la exportación. Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos seguir creciendo, de acuerdo a lo que hemos proyectado para lo que es a 2032 nuestras metas en el plan estratégico, necesitamos tener un desarrollo en lo que es la exportación. ¿Qué sin mercado duda. es ese 2%? Y tenemos muy pocos, es África principalmente, que son, digamos, donde se emite o se exporta todo lo que son menudencias, cabezas, patetas, manitos, pero hoy necesitamos ampliar mucho más, tenemos 54 mercados abiertos, ¿no? También obviamente que requiere de la mejora de la cadena, digamos, la cadena de valor de toda la cadena porcina, ¿no? En lo que es plantas, desposte, y bueno, y también la voluntad de tener esta mirada exportadora estratégica. ¿Somos competitivos si quisiéramos y damos esa vuelta de tuerca en plantas y desposte? ¿Seríamos competitivos para pelearle, por ejemplo, a un vecino tremendo como es Brasil, que como ocurre en la carne vacuna, te tapa de carne en cualquier lugar del mundo? Sí, absolutamente. Y no solo eso, sino que si generáramos todo el resto del marco de condiciones que necesitamos para seguir creciendo y ser más competitivos, tendríamos que estar entre los primeros. ¿Apuntan a un crecimiento para este 26 de otro 3%, más allá de las circunstancias del último semestre del año pasado? Eso como base. Digamos, la cadena porcina sigue creciendo y va a seguir creciendo. Tenemos que solucionar todas estas cuestiones de fondo, que son hoy tal vez las principales limitantes. ¿Cuáles? Repetí, IVA Inversión es una. IVA Inversiones, exportar subproductos que nos permita una mejor integración, mejorar todas las cuestiones sanitarias, que si bien tenemos un estatus sanitario que es intachable a nivel internacional, tenemos que limar algunas cuestiones en términos sanitarios. Y bueno, en definitiva, es seguir apostando, porque hoy el productor argentino no deja de apostar en el país, sigue apostando, quiere invertir, quiere crecer, pero bueno, necesitamos al gobierno como un aliado, ¿no? Digamos, desde la producción primaria nadie busca subsidios, nadie quiere que le den limosnas, sino que quieren que sean un aliado para generar ese marco normativo
que sea adecuado para poder seguir creciendo. ¿Qué relevancia tiene el gobierno en este caso para golpear puertas o no necesariamente para acompañar al sector productivo de ir de país en país visitando justamente los potenciales importadores de carne argentina? ¿Es necesaria la figura del Estado? Para seguir abriendo mercados, sí, y de hecho ha hecho un muy buen trabajo en este último tiempo, se han abierto mercados importantes. Hoy creo que lo que necesita la producción principalmente es que acompañe con un marco normativo adecuado para poder crecer. Digamos, los mercados están abiertos, el trabajo después ya queda en el privado, digamos, para hacer las alianzas comerciales para poder exportar. No necesariamente tenemos que seguir abriendo mercados, algunos sí quedan en cuestión, México, por ejemplo, que lo tenemos en la mira y sería un mercado importante, pero sí necesariamente tenemos que generar esas condiciones para ser más competitivos y que nos van a permitir seguir creciendo. Líneas de financiamiento, ¿no? Que tal vez no lo mencioné, pero la línea de financiamiento, como se encuentra en otras partes del mundo, es algo fundamental para que el sector productivo, que tiene que hacer inversiones grandes a la hora de crecer, pueda hacerlo de manera tranquila, con previsibilidad y con una proyección que le permita saber dónde va a estar parado de acá a 3 años. Esta cuestión impositiva que hace tantos años los tiene, no voy a decir atascados porque de hecho sigue creciendo, ¿no? Pero digo, sería una ventana muy importante como para acomodar un poco los números puertas adentro, ¿no? ¿Está parada, está en stand-by? ¿Hay alguien con quien hablar del otro lado para tratar de solucionarlo? A ver, nosotros hemos llevado propuestas de solución a lo que consideramos que es algo injusto, que digamos es un sistema impositivo que castiga al que produce. Hemos llevado propuestas muy simples y que se han implementado en el RIGI, por ejemplo, y que entendemos que van a beneficiar a un montón de cadenas productivas. Pero bueno, por el momento, digamos, la respuesta es que se está trabajando en una reforma mucho mayor, que contemplan algunas de estas cuestiones, pero no hay mucha solución concreta ni una previsibilidad a corto plazo, ¿no? Que sabemos son cuestiones de fondos, que no es solamente la cadena porcina la que está impactada por las cuestiones de IVA, que tal vez hoy todo eso que queda atascado en el sistema se compensaba cuando los márgenes eran, digamos, eran buenos, pero hoy como estamos cambiando ese modelo hacia una producción de mayor volumen y márgenes más justos, ya no se puede compensar ese saldo técnico que queda dentro del sistema. Entonces es necesario que haya una reforma impositiva que apoye al productor y que el gobierno sepa que todo eso que va a volver al productor va a volver y se va a invertir. El productor en Argentina, digamos, en todas las cadenas, digamos, en todo el agro, quiere invertir, quiere crecer, apuesta por el país, genera mano de obra, genera muchos puestos y también paga impuestos. Entonces el gobierno tiene que saber que todo eso que va a liberar va a volver al productor y el productor lo va a volver a volcar en la tierra. Y esa es una solución que entendemos tal vez hoy no la puede dar el gobierno, pero que va a llegar y tiene que llegar en definitiva para poder crecer no solamente la cadena porcina, sino el resto de las cadenas productivas. Gracias por compartir este momento con nosotros, Agustín, muy amable como siempre. Bueno, gracias a usted por la invitación, un placer. Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina. Pausa muy breve, ya estamos.